Bueno, bendito sea este día, Señor. Bendito seas por tu gracia y tu misericordia de darnos un día más de vida, el cual ponemos en tus manos. Te agradecemos enormemente por seguir siendo cada día una prioridad para ti, de poder cumplir con tus planes y propósitos, Señor, que tú tienes para nosotros. Agradecido por darme un día más de vida a mí, a toda mi familia, a todos aquellos que nos merecemos esa gracia y la misericordia de ti, Señor. Y hoy, como digo, ofrecemos este día a vos, Señor, para que sea vos quien dirija, controle y guíe nuestras vidas. Bendice nuestros hogares, todos aquellos que están oyendo este mensaje, bendícelos, bendice a todas aquellas personas, Señor, que necesitan de vos, que no tienen un techo, no tienen resguardo, no tienen hasta ni para comer. Señor, bendícelos y provéelos de los alimentos necesarios, Padre, para que puedan tener también esa gracia de comerse aunque sea un pan en el día. Te lo pido, Señor, te agradezco por todos ellos también, lo que puedas hacer por todos ellos, Señor, en esta hora y en este momento. Bueno, una vez dichas estas palabras, hoy quiero tratar un tema de suma importancia, suma importancia, como lo es la desobediencia. La desobediencia es una condición que viene desde la creación del mundo. Desde que Dios creó el mundo, la desobediencia es algo que se refleja en el hogar. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros padres, ser obedientes a las leyes del mundo y ser obediente, por supuesto, al Señor, a las leyes del Señor o a la ley del Señor, que es la santa palabra, el cual debemos de cumplir y obedecer. Desde allí parte la obediencia. Pero hoy les voy a hablar de lo contrario, que es la desobediencia. La desobediencia, como les dije anteriormente, viene desde los inicios del mundo. Recuerden ustedes, los que lo han leído, los que lo hemos leído, y invito a aquellos creyentes o no creyentes que no se han dedicado a nutrirse del principio de la palabra, que es el libro de Génesis. Es muy bonito, aprenderán mucho, conocerán lo que es la formación del mundo, conocerán cuáles son los principios fundamentales por los cuales el Señor nos creó. Y los invito. Bueno, a partir de este momento de que el Señor creó el mundo, que hizo a Adán y a Eva, los puso en ese Edén, lo he dicho muchas veces, me gusta repetirlo, porque quizás unos lo oyen hoy, pero otros no lo oyen, porque no están en sintonía, porque no tienen el tiempo necesario, y entonces hay que repetirlo, porque la palabra de Dios debe de ser repetitiva, para que aquellos que a veces no la guardan tengan la oportunidad de oírla y guardarla. Como dice la palabra, escribiré mi palabra en tu corazón. Es decir, guardarla en el corazón. Y el que guarda la palabra del Señor en su corazón es un verdadero hijo de Dios. Ama a Dios, ama al Señor. Porque esto no es fácil cumplirlo.
Y entonces ahí es donde viene la desobediencia. La desobediencia con Adán y Eva, imagínense ustedes, el Señor los puso en el Edén, ya los que conocen ya la historia, los que han leído Génesis, los puso en el Edén y les dio ciertas instrucciones. No comerás de ese árbol porque morirás, si lo tocas morirás. Y más sin embargo, allí es donde comienza esa condición de desobediencia, donde la mujer lamentablemente, nuestra costilla, fue tentada por la serpiente. Y la serpiente la incitó a que comiera el fruto de ese árbol. Que por cierto, la palabra no dice que es una manzana. No sé quién le daría el nombre de la manzana. Pero la palabra no dice que es una manzana, es el fruto prohibido. Y la mujer lo comió e incitó a Adán a que la comiera. Y sucedió lo que sucedió. Cuando llega el Señor Jesús, como todas las mañanas que se paseaba por el Edén, Adán, Adán, Adán. Adán se escondía. Adán tenía vergüenza de salir, porque Adán sabía que había entrado en desobediencia. Y el Señor también sabía que ya Adán había entrado en desobediencia. Y Adán hizo o estaba haciendo lo que hacemos todos nosotros los pecadores, los desobedientes. ¿Qué hizo? Se escondió. No le dio la cara al Señor, que es lo que hacemos nosotros. Cuando pecamos, no nos redimimos, no le damos la cara al Señor, no hablamos con Él. Señor, perdóname, Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, Adán lo escondió y no lo hizo. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando vemos el pecado. Aparte de que también somos desobedientes. El Señor, viendo esto, no le quedó ninguna otra opción. Ya conocen todos lo que han leído y los que no han leído. No le quedó otra opción de echarlo del Edén por haber desobedecido lo que el Señor les había dicho, encomendado. Lo echó del Edén, pero aparte de esto, no solamente lo echó porque él había desobedecido, sino porque si hizo eso de comer del fruto prohibido, de ese árbol, también podía haber comido del árbol de la vida. Y si comía del árbol de la vida, Adán y Eva iban a ser eternos, no morirían jamás, porque ese es el árbol de la vida. Y los echó, también pensando en la desobediencia en que cayeron, más de que no comieran del árbol de la vida. Porque se imaginan ustedes, desobedientes, y va a ser una desobediencia para toda la eternidad. Y lo ha sido. Y lo ha sido. Porque a través de todo, desde el principio de la Biblia, que es Génesis, donde se institucionaliza el pecado, donde el pecado se hace eterno. No solamente digo eterno porque vas a estar con ese pecado desde que naces hasta que morís, o desde que naces hasta que te entregas al Señor. Y cuando te arrepientes y reconoces a tu Dios como tu único Dios, y te arrepientes, que es lo que nosotros queremos y hablamos, yo muy particularmente me gusta mucho hablar del arrepentimiento. Y exhorto a las iglesias, exhorto a los evangelistas, exhorto a los pastores, a que este tema es un tema central. Es el tema central de lo que el Señor vino a hacer a este mundo. El Señor no vino a castigarnos, el Señor fue a salvarnos, no vino a condenarnos. Él no condena ni castiga. La esencia de este proyecto del Señor a través de la palabra es la salvación.
el arrepentimiento. Y como les digo, desde el inicio del mundo, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, la desobediencia ha permanecido. En el Éxodo, cuando Moisés sacó a su pueblo, al pueblo de Jehová, de Egipto, en esa trayectoria que se podía cumplir en 40 días, lo dice la palabra, no lo dice Luis Chacón, no se cumplió en 40 días. Se cumplió en 40 años. ¿Por qué? Porque el Señor vio que su pueblo era un pueblo desobediente y estaba molesto con su pueblo. Y los hizo andar, peregrinar en el desierto, si se quiere la palabra peregrinar, caminar, errantes en el desierto, como castigo, como prueba de que la obediencia hacia nuestro Señor es la base. Yo tengo una ecuación muy, muy bonita y siempre la pongo en práctica. Desobediencia es igual a ¿qué? A pecado. Y el pecado es la muerte espiritual. Pero no es que la muerte porque vamos a morir. No, es la muerte espiritual. En la medida en que tú vas pecando, tu espíritu va muriendo, pereciendo espiritualmente. Y es lo que no te permite, es el techo que hay, esa separación, un techo que hay entre la tierra y el cielo, que no te permite subir hasta el cielo, hasta que tú no te arrepientas, declares tus pecados, aceptes al Señor como tu único y verdadero Dios, y ese techo se abre y tú puedes tener la oportunidad de subir al reino de los cielos. Imagínense ustedes que hasta el Señor Jesús, nuestro Padre Jehová, porque les voy a decir otra cosa, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, las tres divinas personas, son uno solo. Cada uno tiene su función específica. Jehová fue quien nos creó. Jesús, su Hijo, vino al mundo a salvarnos. Y el Espíritu Santo nos los dejó el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, me tengo que ir porque voy a formar el reino de Dios en los cielos, pero les dejo al Consolador. De manera que el Señor, Jehová, en todo el trayecto de esto, en el éxodo que pasó, y estando dentro de esos caminos, llevando a su pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo le era desobediente. Desobedecía a Moisés, al que él escogió como el líder para que sacara a su pueblo. Llegó Jehová en un momento a pensar en acabar con su creación, a terminar con lo que él había creado. Estaba arrepentido de haber hecho la humanidad a nosotros. Y pensó en terminar con lo que había hecho. Pero vio el agrado de una persona que le era fiel, le era obediente, que cumplía con los parámetros que él exigía. Y esa persona se llamó Noé. Y lo encomendó a que hiciera el arca, y ustedes ya saben todo lo que pasó allí. Noé duró muchos años haciendo el arca y predicando ahí en la construcción del arca. Lo llamaron loco, porque cómo era posible que iba a construir un arca en medio del desierto donde ni llovía. Y él les decía a la gente de que
El Señor Jehová lo había mandado a construir esa arca para salvar a la humanidad, para que aquellos que buscaran de Jehová, creyeran en Jehová y fueran obedientes a Jehová, podían tener derecho a montarse en el arca y ser salvados. Pero nadie, todo el mundo le decía que era que estaba loco. Sin embargo, Noé siguió con su encomienda de Jehová, terminó su arca, se cumplió lo que Jehová le había encomendado, empezó a llover y cuando las aguas subieron, ahí se estaban, Noé, Noé, abrinos, abrinos. No podían. Y eso que pasó cuando Noé hizo su arca y cumplió con todo lo que el Señor le había dicho, que se llama obediencia y no desobediencia, eso se puede comparar o se compara con lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a salvar el mundo. Esa arca era el camino, la puerta de la entrada de esa arca, donde entraron los animales y los hijos de Noé con sus esposas. Ese era el camino hacia el reino de Dios. Representa eso. Pero claro, no lo entendía. Y el Señor Jehová, para no acabar con la humanidad y viendo a Noé como un hijo de él, obediente, cumplidor, apegado a la ley, lo miró con buenos ojos, como dice la palabra, y le dijo, Noé, hace esto. Y lo hizo. Lo hizo. ¿Pero qué pasó? Cuando las aguas llegaron otra vez a reposarse y todo esto, que el Señor le dijo, Noé, y él mandó la paloma, mandó esto y el otro, que todos ya conocemos esa historia. Las aguas bajaron y se secó la tierra. Noé hizo lo que el Señor le dijo. Abrió las puertas del arca y permitió de que salieran los animales, los hijos de él, y hubo un pacto de que hicieran el nuevo mundo. Es como una segunda creación. Ya estaban creados, pero una segunda oportunidad. Y aún así tampoco la cumplieron. Aún así el pueblo fue desobediente, hasta llegar al extremo de cuando Abraham se fue con su sobrino Lot, y Lot cogió para Sodoma y Gomorra, que también conocen esa historia, dos ciudades que estaban perdidas en la corrupción, en el vicio, en la sexualidad, en todos los pecados del mundo habido y por haber, y el Señor decidió destruirla. Decidió destruirla, porque Jehová es misericordioso, tarde para irar, para la ira, y grande en misericordia. Pero cuando se aira, agárrense, ¿oyeron? Agárrense. La palabra dice, preferiblemente no me hubieses conocido que conocerme y haberme abandonado. Eso está explícito. Eso quiere decir mucho. Que si yo estoy acá, en mi palabra, yo he seguido los caminos del Señor, y por alguna circunstancia yo me alejo, caigo en apostasía. No soy más cristiano, esto y el otro. Señor, hermano, sepan bien lo que están haciendo. Eso es grave. Habéis roto ese pacto con el Señor. Un pacto divino. Cuando decidís buscar de Dios, reconocer al Señor como tu único y verdadero Dios. A quien le dijiste, Señor, le conferiste todos tus pecados. Señor, yo hice esto, perdóname, Padre, yo hice esto y esto. Y el Señor te perdona. Te perdona a vos, me perdona a mí, perdona a aquel, al otro, a todos nos perdona. Porque Él es un Dios de amor incondicional. Él no mira caras, Él mira corazones. Él mira corazones. Él no ve obras, Él ve corazones. Y
Es la razón por la cual nosotros, si entramos en desobediencia, como es el tema que hoy le estoy tratando, entramos en desobediencia. Pero eso nos conduce al pecado y el pecado a la muerte espiritual. Hasta que llegue el Señor y dice, no, Luchacón no puede estar en ese mundo de oscuridad, en ese mundo de alcoholismo, en ese mundo de drogadicción, en ese mundo de robo, de cometer todos los pecados, en ese pozo, y te saca, te da la mano y te saca. Y vos ve que alguien que tiene un poder tan grande, que te ha transformado, te ha hecho un hombre nuevo a través del arrepentimiento y de reconocer al Señor como tu único Dios, a través del bautismo, de nacer de nuevo, de recibir el Espíritu Santo, tiene que ser un poder muy grande. Eso no lo hago yo. Vos tenés que ponerle el 50% y yo también, y el Señor el otro 50%. Eso no lo hacemos nosotros solo. Nadie puede decir que es autosuficiente para hacer las cosas por su voluntad. No, todos necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos del Señor, no el Señor necesita de nosotros. No, el Señor nos ama, nos quiere porque Él vino a cumplir con un mandato de su Padre. Y así como Él es obediente a su Padre y vino a sacrificarse por nosotros, Él también quiere que nosotros, quienes somos ese recurso espiritual que el Señor quiere, que vayamos a su reino, cuando nos prometió que iba a construir la nueva ciudad de Jerusalén y crear el reino del Dios en los cielos. Y por eso es que nosotros, el Señor está pendiente de nosotros, seamos negros, blancos, azules, morados, de la condición social que sea, si tenga riqueza o no tenga riqueza, si es preparado, tenga estudio o no tenga estudio. No, Él nos ve a todos con los mismos ojos, con el mismo corazón. No es que ama más a Luis Chacón que a Pedro, a Pablo, a Juan, a Carmen. No. A todos igualitos. Pero el Señor nos exige a nosotros algo. Nos exige obediencia. Nos exige temor. Nos exige que aceptemos su voluntad. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios, cuando tú eres temeroso de Dios y cuando tú eres obediente, tú estás cumpliendo con los mandatos establecidos acá en la palabra. Y no tienes por qué hacer lo que no debes hacer. Y por esa razón, el Señor Jesús nos advierte en Mateo 7, del 21 al 23, ¿verdad? Donde nos dice, le voy a decir textualmente lo que dice. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les diré, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y esto por qué lo dice el Señor? El Señor nos está alertando por no cumplir con su voluntad. No cumplir, porque todo lo que está acá en la palabra, que son mandatos, es lo que el Señor quiere para nosotros. Es su voluntad para con nosotros. Y nosotros no lo entendemos. De manera pues que
hermanitos, les quería llevar esta reflexión de lo que es la desobediencia que te lleva al pecado y el pecado te lleva a la muerte espiritual. Esa es la paga del pecado, la muerte espiritual. Y si tú eres temeroso de Dios, eres obediente, y si eres obediente, aceptas la voluntad de Dios, que es todo lo que te expresa en esta palabra. Los invito a que reflexionen, los invito a que sean más temerosos del Señor, obedientes, y que cumplan con su palabra, que acepten su voluntad, para que cuando llegue el día del juicio final, no digan Señor, Señor, y Él les va a decir, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, me los proteja, que nunca me le falte el techo, el pan de cada día, que nunca me le falte la salud, que el Señor, que es clemente y misericordioso, nos siga dando la gracia y la misericordia de que tengamos un día nuevo, un día en su presencia, un día de bendición, hasta que llegue el momento en que ya no nos necesite más aquí en la tierra, en su reino de Dios aquí en la tierra, y nos lleve con Él allá en el reino que nos tiene preparado en los cielos. Que Dios me los bendiga, hermanos míos.